El correo electrónico del cliente podía esperar. Marshall Rivers estaba editando imágenes de lobos grises en Yellowstone. La dinámica de su manada refleja el comportamiento humano en formas que la mayoría de la gente nunca nota. La hembra alfa, llena de cicatrices y canas, imponía respeto no a través de la violencia, sino a través de una confianza inquebrantable que irradiaba de cada movimiento. Había pasado 3 meses el invierno pasado capturando su historia, durmiendo en su camioneta cuando las temperaturas bajaron a -20. Y el corte final fue casi perfecto. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Su teléfono se rompió. Un texto de Gary Funk, el director de fotografía con el que trabajó en el proyecto Wolf. ¿No es esa tu hija? La foto adjunta se cargó lentamente. A Marshall se le encogió el estómago. Sophie estaba parada en la esquina de Maple y Third, su pequeño cuerpo empequeñecido por un cartel de cartón escrito a mano que decía, «Soy una mentirosa». En marcador negro grueso. El sol caía sin piedad. La aplicación meteorológica en su teléfono mostraba 95 grados. Su cara estaba roja, surcada de lágrimas y sudor. Al fondo, apenas visible a través del reflejo del parabrisas. Pudo distinguir a Harriet Wilson sentada en su Cadillac plateado, observando. Marshall ya se estaba moviendo, agarrando sus llaves, su mente calculando el viaje de 40 minutos hasta su casa. Había dejado a Sophie con Stephanie esta mañana. Su esposa había prometido que llevaría a su hija a la biblioteca y tal vez tomaría un helado después. Se suponía que sería un buen día. Llamó a Stephanie. No hay respuesta. Volvió a llamar mientras corría hacia su camioneta. Todavía nada. El camino se volvió borroso. Marshall había aprendido a tener paciencia en su trabajo. Horas de espera para la toma perfecta. Días de seguimiento de animales a través de la naturaleza. Meses de construir confianza con sujetos asustadizos. Pero ahora sus manos agarraron el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Y rompió todos los límites de velocidad. Conoció a Stephanie hacía 9 años en un evento de recaudación de fondos para la conservación en Seattle. Ella había sido diferente entonces, o tal vez él había sido demasiado joven y tenía esperanzas de ver la verdad. Ella era hermosa, de voz suave y parecía fascinada por sus historias de osos pardos y zorros árticos. Se casaron en menos de un año. Sophie llegó 10 meses después y Marshall nunca había conocido un amor como el que sintió al sostener a su hija por primera vez. Harriet Wilson había aparecido en el hospital 3 horas después del nacimiento de Sophie, ya criticando todo. El nombre del bebé no era apropiado para la familia. Stephanie la estaba sosteniendo mal. La habitación del hospital no estaba lo suficientemente limpia. Marshall lo había descartado como una ansiedad propia de una nueva abuela, pero las críticas nunca cesaron. Solo se volvieron más agudos, más puntiagudos, más crueles. A lo largo de los años, Harriet se había insertado en sus vidas como un parásito. Las cenas semanales se volvieron obligatorias. Stephanie comenzó a preguntarle la opinión de su madre sobre todo. ¿Qué cocinar? ¿Cómo disciplinar a Sophie? ¿Qué escuelas considerar? Cuando Marshall sugirió mudarse a Montana para un proyecto documental sobre lobos, Harriet convenció a Stephanie de que eso significaría abandonar a su familia. Se quedaron en Seattle. Marshall giró en una tercera calle y vio a Sophie todavía parada allí. Casi 3 horas, había dicho Gary cuando llamó para confirmar que la foto era real. 3 horas con este calor. Estacionó el camión y corrió a través de la calle. Los ojos de Sophie estaban vidriosos y desenfocados. Sus labios estaban agrietados y sangraban. El cartel tembló en sus pequeñas manos. «Cariño, estoy aquí. Te tengo». Marshall la recogió. Ardía de fiebre y tenía la piel seca a pesar del calor. Deshidratación, posible golpe de calor. La puerta del Cadillac de Harriet se abrió. «Marshall, ¿qué haces? La están castigando por mentir. No puedes escaparte de nosotros sin más».
Su voz era baja y controlada, el mismo tono que usaba cuando una madre osa se acercaba demasiado a su campamento. No te acerques más a mi hija. Tengo derechos. Stephanie aceptó esta disciplina. Sophie le dijo a su maestra que no le importaba. Marshall ya se estaba moviendo hacia su camión. Sophie cojea en sus brazos. Manténgase alejado de mi familia. Llamó al 911 mientras conducía hacia el hospital más cercano. Los paramédicos los recibieron en el estacionamiento de la sala de emergencias y en cuestión de minutos Sophie estaba en una camilla con un 4 en su pequeño brazo. Marshall le sujetó la otra mano mientras la llevaban al interior. La médica de urgencias, una mujer de aspecto cansado llamada doctora Eva O'Donnell, examinó a Sophie con gentil eficiencia. Deshidratación severa, agotamiento por calor en etapa temprana. 1 hora más y ya estaríamos viendo daños en los órganos. Ella miró a Marshall con preguntas en sus ojos. ¿Cómo sucedió esto? Mi suegra. Las palabras sabían a veneno. La obligó a permanecer afuera durante horas como castigo. La expresión del doctor O'Donnell se endureció. Estoy obligado a informar esto. Se contactará a los servicios de protección infantil. Marshall asintió. Bien. Quería documentación. Quería pruebas. Stephanie llegó 30 minutos después, seguida de cerca por su madre. Marshall los interceptó en el pasillo afuera de la habitación de Sophie. Dejaste que esto sucediera. Solo habló con Stephanie y se negó a reconocer la presencia de Harriet. Nuestra hija casi muere hoy. Mamá dijo que era solo disciplina. Sophie mintió sobre ella en la escuela. Le dije eso a su maestra. No me importa lo que le dijo a nadie. Marshall se acercó a su esposa, buscando alguna señal de la mujer con la que se había casado. Mira lo que hizo tu madre. Mire a nuestra hija en esa cama de hospital. Los ojos de Stephanie se llenaron de lágrimas, pero no miró a Sophie. Ella miró a Harriet. Estás siendo dramático. Harriet dijo, los niños necesitan disciplina firme. Mi hija salió bien. Marshall estudió a su suegra, ganaba $75,000 al año de la pensión militar de su difunto esposo, una casa de 3.000 pies cuadrados en una zona cara de la ciudad, era miembro de un club de campo, viajaba regularmente a Palm Springs y de alguna manera, a pesar de todo ese dinero y privilegios, había decidido torturar a una niña de 9 años. No eres bienvenida aquí, dijo Marshall. Vete a casa, Stephanie. Nos vamos. La orden de Harriet fue rotunda. Tu marido está siendo irrazonable. Marshall observó la lucha interna de su esposa reflejada en su rostro. Por un momento, pensó que podría quedarse, que podría elegir a su hija. Pero entonces Stephanie se dio la vuelta y siguió a su madre por el pasillo, dejando a Marshall solo con la verdad que había estado evitando durante años. Su esposa nunca los elegiría a ellos, no por encima de Harriet. El doctor O'Donnell le permitió pasar la noche en la habitación de Sophie. Se despertó alrededor de la medianoche, aturdida por los 4 líquidos y la medicación. Marshall estuvo inmediatamente a su lado. Papá. Su voz era baja, asustada. Estoy aquí, cariño. Estás a salvo ahora. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo siento. Siento haber mentido. ¿Sobre qué mentiste, cariño? La pequeña mano de Sophie agarró la suya. Le dije a la señora Burger en la escuela que la abuela me tiraba del pelo y me llamaba estúpida, pero la abuela dijo que mentía, que intentaba llamar la atención. Dijo que los mentirosos necesitan ser castigados, así que aprenden. Marshall sintió un escalofrío en el pecho. ¿Cuándo te jaló el pelo la abuela? La semana pasada, durante la cena en su casa, derramé mi leche y se enojó mucho. Las palabras de Sophie salían más rápido ahora, como si las hubiera estado conteniendo por siempre. Lo hace mucho, papi, cuando no estás. También me pellizca en los brazos donde no se nota. Y dice cosas malas de ti. Dice que nos vas a dejar como el abuelo la dejó a ella. Nunca te dejaré,
prometió Marshall. Nunca. Mamá dice que tengo que ser buena con la abuela o se enojará. Dice, la abuela solo intenta ayudar porque siempre estás fuera trabajando. La voz de Sophie se convirtió en un susurro, pero no creo que le caiga bien a la abuela. Creo que desearía que no hubiera nacido. Marshall acercó a su hija. Cuidado con la línea de 4. Eso no es verdad, y nada de esto es culpa tuya, papi. Dijo, si te lo dijera, haría algo peor. Las siguientes palabras de Sophie salieron como un torrente de terror. Dijo que sabe cómo hacer desaparecer a la gente. Que lo hizo hace mucho tiempo y que nadie se enteró. Dijo que si no me portaba bien, si seguía causando problemas, también te haría desaparecer a ti. Y que luego ella y mami me mandarían lejos para siempre. La habitación pareció inclinarse. Marshall se obligó a mantener la calma para mantener la voz firme. ¿A quién hizo desaparecer, Sophie? Un hombre llamado Thomas. Una vez me enseñó una foto de él. Dijo que solía causar problemas a la familia hasta que ella lo arregló. Papi, tengo miedo. Thomas. La mente de Marshall daba vueltas. Stephanie le había mencionado a Thomas una vez años atrás, su primer novio serio antes de Marshall. Supuestamente se había mudado a California y habían perdido el contacto. Pero ¿y si no se había mudado? ¿En absoluto? Ya no tienes que tener miedo. Marshall le dijo a su hija, te prometo que la abuela nunca volverá a hacerte daño. Lo decía en serio. Cualquiera que fuera el costo, cualquier distancia que tuviera que recorrer, Harriet Wilson iba a pagar por cada moretón, cada palabra cruel, cada momento de terror que le había infligido a su pequeña hija. Y si sus sospechas sobre Thomas eran correctas, ella iba a pagar por mucho más que eso. Marshall Rivers había pasado su carrera documentando depredadores. Sabía cómo cazaban, cómo mataban, cómo protegían su territorio. Había aprendido a tener paciencia tras esperar tras una persiana durante días. Había aprendido estrategia observando a los lobos coordinar sus ataques. Había aprendido que los cazadores más exitosos eran aquellos que entendían completamente a sus presas. Harriet Wilson había cometido un error esta noche. Ella le había mostrado exactamente qué tipo de depredador era. Ahora era el momento de mostrarle qué tipo de depredador podía ser. El doctor. O'Donnell le dio el alta a Sophie la tarde siguiente con instrucciones de descanso e hidratación. Marshall la llevó a su apartamento, un pequeño lugar de 2 habitaciones que había alquilado hacía 3 meses cuando vivir con Stephanie se volvió insoportable. De todos modos, ya había estado durmiendo allí casi todas las noches y volvía a casa solo cuando el trabajo lo mantenía en la ciudad. Sophie nunca lo había visto antes. ¿Es aquí donde vives ahora? Preguntó, a veces con voz pequeña. Pero lo voy a mejorar. Lo voy a convertir en un verdadero hogar para nosotros. Le mostró el segundo dormitorio, vacío salvo por las cajas con el equipo fotográfico. Esta puede ser tu habitación. La pintaremos del color que quieras. Compra muebles nuevos, pósteres, lo que quieras. ¿De verdad puedo vivir aquí contigo? Sí, me aseguraré de ello. Mientras Sophie descansaba, Marshall hizo llamadas. La primera fue a Brent Foster, un abogado de derecho familiar que conoció mientras filmaba un documental sobre la conservación del salmón. Brent había sido el abogado que luchaba por los derechos pesqueros indígenas. Seguían en contacto. Necesito solicitar la custodia de emergencia, explicó Marshall, exponiendo todo lo sucedido. Brent guardó silencio un largo rato. Con el informe del hospital y la intervención de la CPS, tienes un caso sólido. Pero Marshall, si tu esposa se opone, si su madre tiene dinero para buenos abogados, haré lo que sea necesario. De acuerdo, presentaré la documentación hoy, pero reúne todo lo que puedas. Fotos, historiales médicos, cualquier evidencia de abuso o negligencia. La segunda llamada fue a Gary Funk. Esa foto que me enviaste. ¿Tienes el original con todos los metadatos? Sí. ¿Por qué? La necesito. Y necesito que hagas algo para mí.
Va a sonar raro. Me salvaste el pellejo en Alaska cuando ese oso pardo nos atacó. Lo que necesites, hombre. Marshall explicó lo que quería. Gary dudó solo un instante antes de aceptar. La tercera llamada fue la más difícil. Stephanie finalmente contestó al cuarto timbre. Marshall, mi madre está muy disgustada. Dice que la amenazaste en el hospital. Voy a solicitar la custodia de emergencia de Sophie. No va a volver a esa casa. Silencio. Entonces no puedes hacer eso. Soy su madre y te quedaste de brazos cruzados mientras tu madre torturaba a nuestra hija. ¿Dónde estabas hoy, Stephanie? ¿Dónde estabas mientras Sophie soportaba un calor de 35 grados durante 3 horas? Yo sí. Mi madre dijo que solo serían 30 minutos. Dijo que Sophie necesitaba aprender una lección. 30 minutos. La foto que envió Gary tenía fecha y hora. Sophie estuvo ahí fuera más de 3 horas. Tu madre te mintió. Más silencio. Marshall podía oír la voz de Harriet de fondo, aguda e insistente. Stephanie, necesito que pienses con mucho cuidado. ¿Te acuerdas de Thomas? Una fuerte inhalación de respira. ¿Qué? ¿Por qué preguntas por él? Sophie dijo que tu madre le contó que hizo desaparecer a Thomas. Que causó problemas a la familia. Es ridículo. Thomas se mudó a California. Madre no quiso, pero su voz tembló. Insegura. ¿Estás segura? ¿Has sabido algo de él después de que se fue? Yo. No, pero eso no significa que tu madre sea peligrosa. No sé qué ha hecho, pero lo averiguaré. Y mientras tanto, Sophie se queda conmigo. Si quieres formar parte de la vida de tu hija, tendrás que elegir entre ella o tu madre. Colgó antes de que ella pudiera responder. Esa noche, después de que Sophie se durmiera en su nueva habitación, Marshall abrió su portátil y empezó a investigar. Thomas Brennan, de 23 años, cuando salía con Stephanie. Llevaban 2 años juntos antes de que él se mudara repentinamente a California hace 12 años. Sin presencia en redes sociales. Sin dirección actual que Marshall pudiera encontrar. Tampoco sin obituario, lo que significaba que si estaba muerto, no había sido oficial. Marshall tenía acceso a bases de datos. La mayoría de la gente no lo sabía. 15 años de trabajo documental implicaron contactos con investigadores, guardabosques, policías e investigadores privados que ayudaron con la búsqueda de locaciones y los permisos. Cobró favores. A medianoche, recibió la confirmación. La última dirección conocida de Thomas Brennan estaba en Seattle. Su auto había sido encontrado abandonado cerca de una ruta de senderismo en las montañas Cascade 3 meses después de su supuesta mudanza. La policía investigó brevemente, no encontró evidencia de crimen y el caso se cerró. Thomas fue declarado desaparecido, dado por muerto por exposición o accidente. Harriet frecuentaba esa ruta de senderismo. Por aquel entonces era una ávida excursionista y pertenecía a un club. Marshall miró fijamente el informe policial, considerando las posibilidades. Harriet tenía dinero, contactos y una vena despiadada. Si Thomas había amenazado su control sobre Stephanie de alguna manera. Si planeaba casarse con su hija y mudarse, no era una prueba, pero fue suficiente para helarle la sangre a Marshall. Pensó en el susurro aterrorizado de Sophie. Sabe cómo hacer desaparecer a la gente. Marshall había. Pasó años en la naturaleza. Sabía lo fácil que era hacer desaparecer algo en las montañas. Un cuerpo que caía en un hueco, arrastrado por animales que se hundían en una ciénaga. La naturaleza era eficiente borrando evidencias, pero también dejaba rastros, y Marshall sabía cómo encontrarlos. La audiencia de custodia se programó para la semana siguiente. Brent presentó una orden de alejamiento contra Harriet, que un juez concedió temporalmente basándose en el informe del hospital y las conclusiones de la fiscalía. A Stephanie se le permitieron visitas supervisadas con Sophie, pero tenía que venir sola. No vino, ni una sola vez. Marshall se dijo a sí mismo que no importaba. Él y Sophie adoptaron un nuevo ritmo.
Desayunaban juntos. Luego ella iba a un programa de verano mientras él trabajaba desde casa, editando material y planeando su siguiente paso. Por las noches cenaba y leía cuentos, ayudando poco a poco a su hija a procesar todo lo que había pasado. «¿Papá?», preguntó Sophie una noche. «¿Volverá mamá alguna vez?» «No lo sé, cariño. Espero que sí, pero ahora mismo necesito asegurarme de que estás a salvo. Me siento a salvo contigo. Así de simple». Su declaración casi lo destrozó. «Me alegra que siempre estés a salvo conmigo. Lo prometo». Durante el día, mientras Sophie estaba en el programa, Marshall investigó. Recorrió el sendero donde se encontró el coche de Thomas, documentándolo todo con su cámara. Entrevistó a antiguos miembros del club de senderismo de Harriet. Conversaciones informales que revelaron pequeños detalles. Harriet había estado allí el fin de semana que Thomas desapareció. Se había quejado de que su hija salía con un chico inapropiado. Parecía especialmente alegre la semana siguiente. Una mujer, Denny Wilkerson, recordó algo específico. «Harriet dijo algo extraño en nuestra reunión del martes siguiente. Dijo, la naturaleza tiene una forma de resolver los problemas si tiene suficiente paciencia». Pensé que se refería a una disputa en el sendero, pero al recordarlo, Marshall lo grabó todo. Vídeo, audio, notas. Sus documentales eran elogiados por su meticulosa atención al detalle, y él aplicaba ese mismo rigor. Ahora, Gary apareció con imágenes mejoradas del día que Sophie fue castigada. Había estado filmando Brawle para un proyecto comercial cercano y había capturado casi 20 minutos de Sophie de pie en el calor, Harriet sentada en su coche observando. Las imágenes eran contundentes. Mostraban a Harriet saliendo ocasionalmente para ajustar el cartel de Sophie o tomar fotos con su teléfono y luego regresando a su vehículo con aire acondicionado. «Lo estaba documentando», dijo Gary en voz baja mientras revisaban las imágenes, como si estuviera orgullosa de lo que hacía. La mandíbula de Marshall se apretó. Eso es exactamente lo que estaba haciendo. Creando su propio registro de la disciplina de Sophie para mostrarle a Stephanie pruebas de que estaba manejando las cosas. Brent usó las imágenes para fortalecer su caso de custodia. El juez Harrison analizará esto y dictará sentencia a su favor. No hay duda. Pero Marshall no estaba satisfecho solo con la custodia. Eso no sería justicia. Eso no protegería a Sophie de futuras represalias. Harriet necesitaba ser completamente neutralizada legal, social y permanentemente. Necesitaba algo más que sospechas sobre Thomas. Necesitaba pruebas. La idea se le ocurrió mientras editaba imágenes de un glotón. El animal estaba revisando una línea de trampas que había estado monitoreando, acercándose con cautela, para comprobar si había algún peligro. Inteligente, cuidadoso, pero al final incapaz de resistir la tentación. Se podría provocar a los depredadores. Solo hacía falta comprender sus debilidades. La debilidad de Harriet era el control, la necesidad de tener razón, de estar a cargo, de dominar a todos los que la rodeaban. Ella no pudo resistirse a ejercer poder sobre la gente. No soportaba que me desafiaran. Marshall comenzó a formular un plan. La audiencia de custodia se desarrolló exactamente como Brent predijo. El juez Harrison revisó los registros del hospital, el informe de la CPS y las imágenes de Gary. Ella escuchó al Dr. O'Donnell testificar sobre las heridas y la deshidratación de Sophie. Ella escuchó la propia declaración de Sophie, pronunciada en una sala con un psicólogo infantil presente. Stephanie asistió con Harriet, quien permaneció sentada rígida y furiosa en la galería. Cuando llamaron a Stephanie a testificar, apenas podía hablar. Cada respuesta estuvo puntuada por miradas hacia su madre. «Señora Rivers», dijo la jueza Harrison, con la paciencia claramente agotada. «Te lo pregunto directamente. ¿Sabías que tu hija estuvo más de 3 horas a la intemperie con 35 grados? Mi madre dijo que solo sería cuestión de poco tiempo enseñarle a Sophie a mentir y tú pensaste que esa era la disciplina adecuada. Mamá sabe más. Ella me crió y yo salí bien.
La jueza Harrison se quitó las gafas. Señora Rivers, su hija fue hospitalizada por agotamiento por calor y deshidratación. Parece que no comprendes la gravedad de esta situación. Marshall vio a su esposa desmoronarse bajo el escrutinio del juez. Una parte de él sintió lástima. El resto no sintió nada más que desprecio por lo mucho que Harriet la había destrozado. La sentencia fue rápida y contundente. Custodia física completa a Marshall. Stephanie podría tener visitas supervisadas una vez que completara un curso para padres y terapia familiar. A Harriet se le prohibió cualquier contacto con Sophie. Afuera del juzgado, Harriet se acercó a Marshall. Inmediatamente 2 agentes del sheriff se interpusieron entre ellos, haciendo cumplir la orden de restricción. «Estás cometiendo un error», gritó. «Sophie necesita una disciplina adecuada. Ella necesita familia. Siempre estás persiguiendo animales en el desierto. ¿Qué clase de padre?» «El tipo que no tortura a su hijo», dijo Marshall con calma. «El tipo que pone su seguridad primero. Te arrepentirás de esto. Tengo abogados. Tengo dinero. ¿Yo haré? ¿Y tú qué? Hazme desaparecer como lo hiciste tú, Thomas». El efecto fue inmediato. La cara de Harriet se puso blanca y luego roja. «No sé qué mentiras te dijo Sophie, pero no estaba hablando de Sophie». Marshall mantuvo su voz en un tono conversacional. «Estaba hablando de Thomas Brennan. ¿Te acuerdas de él? El novio de Stephanie. El que desapareció hace 12 años cerca del sendero Cascade Hiking Trail. Tu sendero favorito. Eso fue un accidente. Él era inexperto. Fue a caminar solo. ¿Cómo sabrías eso? La policía nunca determinó qué le pasó». La boca de Harriet se cerró de golpe. Había dicho demasiado y lo sabía. Marshall sonrió. «Disfruta de tus abogados, Harriet. Los vas a necesitar». Se alejó con la mano de Sophie en la suya, dejando a su suegra balbuceando en la plaza del juzgado. Esa noche, Marshall recibió un correo electrónico. El remitente figuraba como amigo, pero el contenido era explosivo. El diario de Thomas Brennan, o al menos extractos del mismo. Las entradas detallaban su relación con Stephanie y sus crecientes preocupaciones sobre el comportamiento controlador de Harriet. La entrada final fue fechada 2 días antes de que Thomas desapareciera. «Stephanie aceptó mudarse a Portland conmigo. Se lo diremos a su madre mañana. Estoy nervioso. Harriet no se lo tomará bien, pero tenemos que liberarnos. Esto no es saludable, amo a Stephanie, pero no puedo ver más a su madre destruyéndola. Mañana se lo contamos a Harriet. Luego nos vamos. Empezar de nuevo». El correo electrónico incluía imágenes escaneadas de las páginas físicas de la revista. Marshall no pudo verificar si eran reales, pero algo en ellos parecía auténtico. La escritura era consistente. Las fechas coincidían con lo que él sabía. Pero lo más importante es que si él tenía todo esto, ¿quién más lo tenía? Marshall respondió al correo electrónico. «¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste esto?» La respuesta llegó 30 minutos después. Alguien que conocía a Thomas. Alguien que ha esperado 12 años por justicia. No eres la única persona a la que Harriet Wilson ha lastimado, pero quizás seas la única en posición de hacer algo al respecto. Úsalo sabiamente. Sin firma, sin información de identificación. Pero Marshall sospechaba que sabía quién era. Alguien de la familia de Thomas, alguien que nunca había creído la historia del accidente de senderismo. Le envió todo a Brent. No sé si esto sea admisible, pero es algo. Es un comienzo. Brent estuvo de acuerdo. Pero Marshall, ten cuidado. Si Harriet mató a Thomas, y eso es un gran sí, es peligrosa. No hagas ninguna estupidez. Yo no lo haré. Marshall mintió porque definitivamente iba a hacer algo. Algo que obligaría a Harriet a revelar la verdad. Algo que protegería a Sophie para siempre. Solo necesitaba colocar el cebo perfecto en la trampa.
El plan requería paciencia y precisión. En primer lugar, Marshall contrató a un investigador privado llamado Albert Dawson, un ex guardabosques que se especializaba en casos sin resolver relacionados con desapariciones en la naturaleza. Le dio a Albert todo lo que había descubierto sobre Thomas. «Necesito saber qué pasó», dijo Marshall. «Necesito pruebas». Si ella lo mató en las montañas después de 12 años, Albert negó con la cabeza. «Los cuerpos no duran. Animales, clima, tiempo, pero veré qué puedo encontrar. Senderos antiguos, equipos enterrados, cualquier cosa». Mientras Albert trabajaba, Marshall implementó la fase 2, la presión pública. Comenzó a publicar su trabajo documental en las redes sociales, creando una audiencia. Sus imágenes de Wolfpack se volvieron virales y consiguieron 60.000 seguidores en 2 semanas. Compartió historias sobre Sophie, sobre ser padre soltero, sobre la lucha por la custodia. Él mantuvo el nombre de Harriet fuera, pero la gente llenó los espacios vacíos. Los medios locales recogieron la historia. Un cineasta de vida silvestre obtiene la custodia después de que su hija fuera castigada por agotamiento por calor. El artículo mencionaba el papel de la abuela, y aunque no la nombraba, cualquiera en los círculos sociales de Seattle podía entenderlo. Los amigos del club de campo de Harriet comenzaron a hacer preguntas. Las invitaciones se agotaron. La gente susurraba. Marshall lo documentó todo. Cada comentario en las redes sociales, cada artículo noticioso, cada chisme, él estaba creando una narrativa, preparando el escenario. Luego vino el gran avance. Albert llamó con noticias. «Encontré algo». Antiguo camping cerca de donde fue abandonado el coche de Thomas. Alguien enterró una mochila hace 12 años. La descomposición coincide con la línea de tiempo. El contenido incluye una billetera con la identificación de Thomas Brennan, un teléfono demasiado deteriorado para acceder a él y una cuerda de escalada que estaba cortada, no deshilachada. Alguien enterró evidencia. Ocultación de nivel profesional. Quien hizo esto sabía lo que hacía. La ubicación está fuera de sendero. Marcado solo si sabes qué buscar. Albert hizo una pausa. Hay algo más. Un árbol cerca del lugar del entierro tiene iniciales talladas en él. HW y una fecha. 2 días después de la desaparición de Thomas. Harriet Wilson marcando su territorio como un animal. ¿Puedes probar que son sus iniciales? No de manera concluyente, sino combinada con todo lo demás. Es un patrón. Voy a entregar esto a la policía. Tendrán que reabrir el caso de Thomas. Marshall sintió que algo oscuro y satisfactorio se instalaba en su pecho. Gracias, Albert. Ten cuidado, Marshall. Si ella hizo esto una vez, sé exactamente por eso que tengo que terminarlo. La reapertura del caso de Thomas Brennan por parte de la policía como un posible homicidio fue noticia. El nombre de Harriet no fue mencionado inicialmente, pero la investigación se centró en personas de interés del pasado de la víctima. El Seattle Times publicó un artículo sobre Thomas, incluidas entrevistas con su familia, que nunca creyó la historia del accidente. Marshall observó desde la distancia cómo el mundo de Harriet se desmoronaba. Sus abogados emitieron declaraciones. Ella alegó ignorancia, conmoción, dolor, pero la evidencia se acumulaba y la presión social era inmensa. Entonces Marshall hizo su movimiento final. Le envió un mensaje a Harriet a través de un intermediario, un abogado que no podía ser vinculado con él. El mensaje era simple. Tengo el diario de Thomas. Tengo la evidencia del lugar del entierro. Tengo testigos que recuerdan tu comportamiento esa semana. La policía encontrará suficientes pruebas para eventualmente acusarte. Pero hay otra opción, una confesión grabada que me entregaste, admitiendo lo que le hiciste a Thomas y lo que le hiciste a Sophie. A cambio, abogaré por un acuerdo de culpabilidad. Cadena perpetua en lugar de pena de muerte. Fue un engaño. Washington había abolido la pena de muerte y Marshall no tenía autoridad para negociar acuerdos de culpabilidad. Pero él apostaba a que Harriet no lo sabía.
Él apostaba a que su narcisismo la haría querer confesar, explicar, justificar, porque eso es lo que hacen los depredadores cuando se sienten acorralados. Contraatacaron con las únicas armas que tenían, palabras y justificación. 3 días después, Harriet solicitó una reunión. Marshall se encontró con Harriet en un parque público con Albert y Brent cerca como testigos. Llevaba un cable escondido en su chaqueta. Todo quedaría grabado. Harriet parecía disminuida. Su esmalte de club de campo se había desvanecido, reemplazado por ojeras y tensión rígida. Pero sus ojos aún conservaban esa chispa cruel. «¿Crees que has ganado?», dijo ella a modo de saludo. «Creo que protegí a mi hija. Eso es todo lo que importa. Sophie es débil, igual que Stephanie. Ella necesitaba disciplina. Necesitaba que le enseñaran fuerza. Permanecer 3 horas en el calor no es fuerza. Es una tortura. No lo entenderías nunca, estás aquí. Siempre corriendo para filmar a tus animales. Dejando a Stephanie a cargo de todo. Al igual que Thomas quería llevársela, abandonar sus responsabilidades. Marshall mantuvo su voz neutral. Así que detuviste a Thomas. Él iba a arruinarlo todo. Portland empieza de nuevo. Stephanie habría estado sola, vulnerable. Él no era lo suficientemente bueno para ella. ¿No fue lo suficientemente fuerte que le hiciste, Harriet? Ella sonrió y fue terrible. Lo convencí de ir de excursión. Le dije que quería discutir sus planes. Quizás daría mi bendición. Estaba tan ansioso, tan ingenuo. Caminamos hasta un lugar hermoso, muy remoto. Le pedí que comprobara si había un sendero seguro más adelante. Él siempre estaba tratando de demostrar su valía. Su voz adquirió un tono soñador. La cuerda era vieja, tenía miedo. Se rompió cuando confió su peso en él. Un trágico accidente. Cortaste la cuerda. Quizás lo haya inspeccionado de antemano. Aseguró que la naturaleza seguiría su curso. Ella se inclinó hacia adelante, pero no puedes probarlo. La cuerda ya no está. Su cuerpo se ha ido. No hay nada más que especulaciones. Albert encontró la mochila que enterraste. Encontré tus iniciales talladas en un árbol. Su sonrisa vaciló. Eso no prueba nada. Demuestra que estuviste allí. Combinado con el diario de Thomas, con las declaraciones de testigos sobre su comportamiento, con la evidencia física, es suficiente. La policía te acusará. Entonces, ¿por qué me ofreces un trato? Porque quiero que Sophie nunca más tenga que pensar en ti. Quiero que te encierren donde nunca puedas hacerle daño a nadie. Una confesión significa que no habrá juicio, ni testimonio, ni arrastrar a Sophie a más traumas. Harriet consideró esto. Marshall podía verla calculando y sopesando opciones. Y si confieso, tú abogarás por mí. Les diré que cooperaste. Que mostraste remordimiento. Otra mentira. No mostraría remordimiento por nada. Quiero inmunidad para todo lo demás. Todo lo demás. Hubo otros antes de Tomás. Personas que causaron problemas. Lo dijo de manera casual, como si estuviera hablando de hacer compras. Pero ahora no importan. Historia antigua. Marshall se sintió enfermo. ¿Cuánto importa? Todos eran débiles. Todos lo merecen. Ella lo estudió con algo parecido al respeto. Pero no eres débil. Ahora lo veo. Eres como yo. Un sobreviviente. Alguien que hace lo necesario. No me parezco en nada a ti, ¿verdad? Me estás manipulando ahora mismo. Jugando al depredador. Usando a tu hija como cebo para atraerme. Ella se rió. Crié a Stephanie para que fuera obediente. Queja. Pensé que le estaba haciendo un favor, pero tal vez debería haberla hecho más parecida a ti, más despiadada. Esta conversación ha terminado. Marshall se puso de pie. La policía se pondrá en contacto con usted formalmente. Su confesión ha sido grabada. Albert lo oyó todo.
Ya estás listo. El rostro de Harriet se transformó. La rabia sustituyó al cálculo. ¿Me grabaste? ¿Crees que eso es legal? El testamento de mi abogado. Washington es un estado de consentimiento bipartidista para la grabación. Te informé al comienzo de esta conversación que estaba grabando. Marshall efectivamente lo había dicho en voz baja cuando se sentó por primera vez. Había estado tan concentrada en la negociación que no lo había procesado. De todas formas seguiste hablando. Eso es consentimiento. Bastardo. ¿Crees que has ganado? Te destruiré. Stephanie nunca volverá a hablarte. Sophie lo hará. Sophie está a salvo. Stephanie tomó su decisión y tú irás a prisión. Marshall se alejó, dejando a Harriet gritando amenazas en el parque. Albert y Brent lo encontraron en su camión. Entendí cada palabra, confirmó Brent mientras revisaba el dispositivo de grabación. Esto es admisible, confesó el asesinato de Thomas e insinuó que había otros. Otros, repitió Albert con tristeza. Dios mío, empezaré a investigar casos sin resolver de su pasado. Personas desaparecidas, accidentes sospechosos. Marshall subió a su camioneta, repentinamente exhausto. Asegúrate de que Sophie nunca tenga que escuchar nada de esto. Pase lo que pase, no necesita saber los detalles. La protegeremos, prometió Brent. La confesión desencadenó una investigación masiva. La policía encontró otros 3 casos potencialmente vinculados a Harriet, víctima de un accidente de senderismo de hace 20 años, que había estado saliendo con el hermano mayor de Stephanie antes de que él muriera. El hermano, no el novio. Harriet había perdido a su hijo por cáncer y culpaba a su novia por no apoyarlo adecuadamente. Un socio comercial de su difunto marido que desapareció después de amenazar con exponer irregularidades financieras y una mujer de su club de lectura que desafió el liderazgo de Harriet. Los equipos forenses recorrieron las montañas Cascade. Encontraron restos parciales de Thomas Brennan, suficientes para una identificación de ADN positiva. Se confirmó que la causa de la muerte fue una caída desde una altura considerable con evidencia de fibra de cuerda en su ropa que coincidía con la cuerda cortada encontrada en la mochila enterrada. El juicio de Harriet duró 3 semanas. Marshall no asistió. Se negó a darle la satisfacción de su presencia, pero vio la cobertura de noticias, escuchó el testimonio de los expertos forenses y de la afligida familia de Thomas. El jurado deliberó durante 4 horas. Culpable de todos los cargos. Asesinato en primer grado, manipulación de pruebas, maltrato de cadáver. La sentencia se dictó 2 semanas después. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Marshall estaba en casa con Sophie cuando se conoció el veredicto. Estaban preparando la cena juntos. Sophie mide cuidadosamente los ingredientes para una pizza casera mientras explica todo lo que ha aprendido en el campamento de verano ese día. Su teléfono vibra. Un texto de Brent. Cadena perpetua sin libertad condicional. Ella ya terminó. Marshall dejó el teléfono y volvió su atención a su hija. ¿Qué tipo de coberturas deseas? Todo. Pimientos y champiñones y aceitunas. ¿Y podemos hacer piña? Absolutamente. La pizza de piña es la mejor. Después de cenar, cuando Sophie ya estaba en la cama, Marshall se quedó en su balcón mirando el horizonte de Seattle. Pensó en Harriet, en Thomas, en todas las personas a las que había lastimado. Pensó en los lobos que había filmado, en cómo la manada finalmente se había vuelto contra la alfa cuando ella se volvió demasiado vieja y cruel, obligándola a morir sola. La justicia no siempre fue limpia. No siempre fue rápido. Pero a veces, si eras lo suficientemente paciente, llegaba. Su teléfono sonó. Estefanía. Hola. Vi las noticias. Su voz era pequeña y quebrada. Madre, realmente lo hizo. Mató a Thomas. Escuché a toda esa gente. Sí. Lo siento mucho, Marshall. Debería haberlo visto. Debería haber protegido a Sophie. Debería haberte protegido. Tú también fuiste una víctima, dijo Marshall y lo dijo en serio.
Ella tuvo control sobre ti toda tu vida. He estado en terapia, sesiones intensivas, tratando de entender. Ella respiró temblorosamente. Quiero ver a Sophie si me lo permites. Sé que tengo que ganármelo, pero empezaremos despacio. Visitas supervisadas. Sigues yendo a terapia. Demuestra que estás listo para poner a Sophie en primer lugar. Lo haré. Prometo. Una pausa. Gracias por salvarla, por ser lo suficientemente fuerte para detener a mamá cuando yo no pude. Después de colgar, Marshall regresó a la sala de estar, donde su computadora portátil todavía estaba abierta. Había estado editando un nuevo documental, esta vez sobre coyotes, mostrando cómo se adaptaron a los entornos urbanos, cómo prosperaron a pesar de la invasión humana. El metraje fue hermoso. Los animales eran sobrevivientes, inteligentes y resistentes. Protegieron a sus crías ferozmente y expulsaron las amenazas sin piedad. Marshall los entendió perfectamente. 6 meses después, Marshall y Sophie estaban en el borde de un prado en Yellowstone. La manada de lobos que había filmado antes estaba cenando cerca y quería que Sophie los viera desde una distancia segura. Allí susurró, señalando. La hembra alfa emergió de la línea de árboles, seguida por 3 cachorros. Jugaban en la luz que se desvanecía, tropezando unos con otros mientras su madre observaba. «Son hermosas», suspiró Sophie. «Ellos son». Y mira cómo la madre los vigila, cómo está siempre entre ellos y cualquier peligro. Ella los protege siempre. Eso es lo que hacen los padres. Entonces Sophie se quedó en silencio por un momento. «Papá, leí en internet sobre la abuela. Sobre el juicio». El corazón de Marshall se encogió. «Sophie, está bien. Quería saber. Quería entender». Ella lo miró con unos ojos mucho más viejos de los que 9 años deberían tener. «Me alegro de que ya no pueda hacerle daño a nadie». «Yo también, cariño. Y papá, gracias por protegerme, por ser como la madre loba». Marshall acercó a su hija y observó a la manada de lobos jugar bajo la luz de la hora dorada. «Siempre, Sophie. Siempre». Más tarde esa noche, de regreso en su cabaña, Marshall recibió un correo electrónico de una dirección que no reconoció. «Lo hiciste, Thomas puede descansar ahora. Gracias». Fue firmado con sencillez. Jessica Brennan, la hermana de Thomas, quien envió las páginas del diario. «El que esperó 12 años por justicia». Marshall respondió, «Él puede hacerlo, y también todos los demás a quienes ella lastimó». Cerró la computadora portátil y se unió a Sophie junto al fuego, donde ella estaba leyendo un libro sobre fotografía de vida silvestre. Ella quería ser documentalista como él cuando creciera. La semana pasada anunció que quería mostrar a la gente la verdad sobre la naturaleza. Marshall pensó en la verdad sobre la justicia a largo plazo. Había aprendido la paciencia de los lobos, la estrategia gracias a años de rastrear animales esquivos y la crueldad gracias a comprender a los depredadores. Harriet Wilson había sido un depredador, pero todo depredador eventualmente se convirtió en presa. Esa era la verdad de la naturaleza, y Marshall simplemente había contribuido a que así fuera. «Papá», dijo Sophie levantando la vista de su libro. «¿Podemos ir a ver a los osos mañana?» «Claro. Madrugaremos. Traigan las cámaras buenas. ¿Me enseñarán a rastrearlos? Les enseñaré todo lo que sé. Porque eso es lo que hacían los padres. Ellos protegieron. Ellos enseñaron. Se aseguraron de que sus hijos pudieran sobrevivir y prosperar en cualquier situación desértica a la que se enfrentaran. Y a veces, cuando era necesario, demostraban a sus hijos que incluso los depredadores más peligrosos podían ser derrotados. Pero esa última lección podía esperar. Por ahora, Sophie solo necesitaba saber que estaba a salvo, amada y libre. Todo lo demás llegaría con el tiempo. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gusta esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y te veré.